Programa 142. Steven Seagal y el culto al héroe. Seagal no estudió arte dramático para convertirse en una estrella de cine, y su carrera como actor fue consecuencia de una serie de factores y conexiones que lo condujeron hacia Hollywood en los años 80, la década en la cual se desarrolló el concepto de héroe de acción, y se creó todo un género cinematográfico que respondía a la propaganda militar y a la cultura de violencia que se ha promovido desde el Pentágono. Incluso tiene un departamento donde reescribe los guiones según los criterios del complejo industrial militar, cuyas corporaciones y multinacionales destacan por invertir en la industria militar, cinematográfica, musical y económica. Por esa razón, las películas cuentan con todo el equipamiento militar y la tecnología bélica necesarias. Pero, ¿por qué Seagal empezó a trabajar para Hollywood? Al principio solo fue un coreógrafo relacionado con la escuela del maestro de karate Fumio Demura, el verdadero Miyagi de Karate Kid. Incluso en Karate Kid 3, 1989, donde aparece Terry Silver, un empresario multimillonario que luchó en Vietnam y que es el dueño de los dojo Cobra Kai. Es que dicho villano, caracterizado como un karateka violento, está basado en Seagal. Por cierto, es interesante esa mención al Vietnam, porque Seagal fue un militar de una división especial que estuvo operativa en Vietnam y Camboya, y es durante la guerra cuando es reclutado por la CIA para realizar operaciones encubiertas. Sin embargo, este dato y otros poco o nada conocidos de Seagal aparecen también en la introducción autobiográfica de Nico Toscani, su personaje en la película Por encima de la ley, 1988, donde relata que aprendió artes marciales en Japón desde su adolescencia y que luego trabajó para la CIA hasta que descubrió que la agencia estaba aprovechando el ambiente bélico para beneficiarse del negocio de las drogas y al mismo tiempo estaba preparando movimientos contrarrevolucionarios para dar un golpe de estado o invadir Nicaragua. Todo ello motivó que el bueno de Nico Toscani abandonase la CIA. En este sentido, la actividad de Seagal como agente de la CIA acabó en Nicaragua en algún momento entre 1980 y 1982. Es que a partir de 1983 empieza a abrir su cadena de dojos en Estados Unidos, al igual que hiciese Terry Silver en Karate Kid 3, teniendo tanto éxito que acabó siendo coreógrafo de varias películas, y después pasó a encarnar personajes de acción, tales como el citado Nico Toscani o Mason Storm. Este último aparece en la película Difícil de matar, 1990, donde se revelan las conexiones de la mafia con la política, por lo que un político corrupto decide matar al detective Mason Storm, un experto en artes marciales, esotéricas y anacrónicas, entre ellas la acupuntura, la meditación, la ceremonia del té, el caminar de rodillas como técnica de combate y el ikebana o el arte japonés del arreglo floral. Cuando la coprotagonista le pregunta cómo aprendió todo esto, él le responde: mi padre era misionero y por eso viví en China. Sin embargo, la mayoría de las artes aprendidas por Seagal son japonesas y las aprendió cuando residió en Japón junto a su padre, el cual era contratista militar. Su tercera película fue Marcado por la muerte, 1990. Seagal personifica a John Hatcher, un agente de la DEA que lucha contra el narcotráfico jamaiquino, revelando la conexión entre los señores de la droga y la magia. Para esta película Seagal estuvo estudiando los rituales vudú. Su cuarta película fue Alerta Máxima, 1992, donde Seagal, después de protagonizar Policías y Detectives, por primera vez personifica a un militar, Casey Ryback, que ha sido degradado tras la invasión de Panamá en 1979 y que trabaja como cocinero en el acorazado Missouri, el cual es secuestrado por un ex agente de la CIA y un grupo de mercenarios, quienes deciden vender las armas nucleares a Corea del Norte o a los países árabes. Aquí hay un punto de inflexión dentro de la agencia y del Pentágono. Después de la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría, Hollywood nos estaba presentando a los nuevos enemigos del terrorismo global. Esta película tuvo una secuela, Alerta Máxima 2, Territorio Oscuro, 1994. El guión era similar en líneas generales. El acorazado fue sustituido por un tren, secuestrado por un grupo de mercenarios estadounidenses que protege a Travis Dane, el genio creador del satélite Grazer 1, un artefacto meteorológico que oculta un arma secreta con la capacidad de destruir objetos subterráneos, y su principal objetivo es la costa oeste de los Estados Unidos. Es una alusión al proyecto HARP y al futuro terremoto del estado de California. Después llegaron las películas ecologistas En Tierra Peligrosa 1 y 2, 1994-1997, donde Seagal se empeñó en ser director para transmitir mensajes ambientalistas y de defensa de la cultura india. Aunque no tuvieron el éxito esperado, Seagal se adelantó a los discursos del expresidente Al Gore
sobre el cambio climático, los cuales tuvieron su máxima expresión entre 2004 y 2008. En Glimmerman, 1996, Siegel es Jack Cole, un detective con creencias budistas y filosofía nueva era, que fue un antiguo agente de la CIA apodado Glimmerman. Sin embargo, su pasado lo persigue. En el caso del asesino serial que mata familias y les crucifica, acaba siendo en realidad un trabajo de la CIA para incriminar a Jack Cole y para que éste no llegue a descubrir el contrabando de armas químicas entre la CIA y las mafias de Europa del Este. En El último patriota, 1998, esa defensa ecológica se reduce a la importancia de la medicina herbolaria para curar un ataque vírico altamente sofisticado, provocado por un grupo de paramilitar de extrema derecha contra el cual Seagal, en el papel del Dr. Wesley McLaren, debe hacer frente mientras busca la cura en un laboratorio secreto del gobierno en Montana. Desde 1987 a 1998, Seagal hizo 9 películas con Julius Naso, varias de las cuales mostraban simpatías y guiños a la mafia. De ahí los personajes de Seagal fuesen italianos, como Gino Felino en Buscando Justicia, 1991, donde el detective Felino tiene vínculos de amistad y un pacto de no agresión con la mafia italiana, y es que la mafia estaba detrás de la sociedad Naso-Seagal Production. Sin embargo, en el momento de mayor fama de Seagal, este no aceptó un contrato por 4 películas, y ese fue el motivo de discusión y ruptura de la sociedad con Julius Naso, quien primero demandó al actor por $60 millones y después pidió ayuda a la mafia de Nueva York, y en particular a Antonio Sonny Ciccone, el jefe de la mafia de la isla neoyorquina de Staten Island y uno de los lugartenientes de la familia criminal Gambino. De esta manera, se extorsionó y amenazó a Seagal a pagar $150.000 por película, lo cual se destapó mediante una rápida llamada a un contacto de la agencia. Este dispuso que el caso de Seagal fuera prioridad entre las autoridades policiales y los medios de comunicación. De ahí que la fiscalía presentase pruebas de cómo Ciccone había amenazado a Seagal, puesto que desde hace tiempo se vigilaba electrónicamente a la mafia de Nueva York, por lo que Naso acabó en la cárcel en 2002, tras admitir ante el juez que había extorsionado a Seagal, porque este le había hecho perder un contrato millonario por culpa de sus creencias budistas, ya que Seagal no quería hacer películas violentas. Esto luego se demostrará que es falso, porque Seagal sigue haciendo películas violentas. Sigue haciendo películas violentas porque Seagal tiene un concepto budista del monje guerrero. Volviendo a Naso, este es un personaje oscuro de perfil bajo. Primero, como farmacólogo, trabajó para la mafia en el tema de las drogas. Segundo, se dedicó a la industria del cine para lavar el dinero de la familia Gambino. De hecho, utilizó más de $50.000 para las cirugías plásticas de Seagal e incluso le pagó unas lecciones de interpretación. El uso de la mafia por la CIA siempre ha sido un método muy productivo, pero también inestable. En cualquier caso, Seagal ya era una estrella del espectáculo y no quería seguir siendo explotado por Naso, a la par que quería distanciarse de la mafia. Es decir, Naso y Seagal crearon una productora y financiaron varias películas con el dinero de la mafia durante más de 10 años. Sin embargo, antes de estallar los problemas entre Naso y Seagal, el FBI ya estaba investigando al actor por amenazas en contra de periodistas y por sus conexiones con la mafia, por lo que decidió acabar con la sociedad, pero ya era muy tarde. En 2007, por ejemplo, Seagal declaró a Los Angeles Times lo siguiente: las acusaciones falsas del FBI alentaron miles de artículos diciendo que yo atemorizo a periodistas y soy socio de la mafia. Este tipo de acusaciones espantan a los directores de los estudios de cine y productores independientes y acaban con las carreras. Precisamente después de acabar la sociedad, Seagal siguió haciendo películas violentas. En Herida Abierta 2001 es el policía Orin Boyd y lucha contra la corrupción policial. En Tiempo Límite 2001 es el desactivador de explosivos Frank Glass, quien hace frente al terrorismo en San Francisco. En Al filo de la muerte 2002 es el federal Sasha Petrosevich, quien confronta el crimen organizado. En El extranjero 2003 es el agente de la CIA Jonathan Cole, quien debe entregar la caja negra de un avión derribado, detrás de la cual se encuentran asesinos a sueldo de la propia CIA. En la secuela Golpe al amanecer 2005, Cole se infiltra en una banda de terroristas chechenos que están intentando obtener un arma nuclear para acabar con los Estados Unidos. La realidad es muy diferente. Estados Unidos ha sido acusado de financiar ampliamente el terrorismo checheno y las guerras de Chechenia contra Rusia, y no está muy claro que 2 jóvenes chechenos fuesen los culpables del atentado de Boston, dada la presencia de hombres de Blackwater durante la maratón. En Venganza Ciega 2003, Seagal es el arqueólogo Robert Barnes, de la Universidad de Yale, cuyos descubrimientos están siendo utilizados para transportar cocaína desde China. Finalmente, acaba trabajando para la DEA, para luchar contra el narcotráfico chino. Es que este guión revela la conexión latente entre la sociedad secreta Calavera y Huesos, fundada en la Universidad de Yale en 1832, cuyos miembros fundadores se beneficiaron del tráfico de drogas gracias a las guerras del opio en China. En Las entrañas de la bestia 2003
es Jack Hopper, un antiguo agente de la CIA que tiene una empresa de seguridad en Tailandia, donde su hija es secuestrada por un general tailandés que tiene el apoyo de la CIA para dar un golpe de estado. Sin embargo, la CIA le desinforma constantemente al manifestarle que su hija ha sido secuestrada por fundamentalistas islámicos. Sin embargo, un oráculo budista le dirá la verdad. En el plano real, 3 años después del estreno de esta película, se produce un golpe de estado en Tailandia, en 2006. En Rescate al Límite, 2004, protagoniza a William Lansing, un agente retirado del Departamento de Defensa y antiguo soldado del Vietnam, quien lucha contra los traficantes de menores en Polonia. En Yakuza, El Imperio del Sol Naciente, 2005, es Travis Hunter, un ex agente de la CIA que vivió en Japón desde su adolescencia y que conoce a los Yakuza, porque fue educado como un miembro más, pero dentro de la mafia japonesa hay un traidor, que se ha aliado con los Tong, la mafia china, y de esta alianza la primera víctima ha sido el gobernador de Tokio. En Equipo de Ataque 2006 es el mariscal Lawson, quien pierde a su equipo en la operación secreta CTX Majestic, sin saber que el objetivo real de unos militares corruptos es el tráfico de drogas. En Sumergido, Alerta Total 2006 es Chris Cody, un mercenario al servicio del gobierno estadounidense, que lucha contra un grupo terrorista que asesina al embajador de Estados Unidos en Uruguay. Por primera vez hace de mercenario, que es el prototipo de militar desde el 11S y en las campañas bélicas de Estados Unidos en Irak, Afganistán, Líbano y Siria. Precisamente el 11 de septiembre de 2012, terroristas islámicos radicales asaltaron el consulado estadounidense en Benghazi, Libia, donde murió el embajador estadounidense, pero los Navy SEALs salvaron a los funcionarios y el resto de diplomáticos. Este rol de mercenario lo volvió a repetir primero en Mercenario de Justicia 2006, donde la CIA contrata a John Sager y su equipo para ayudar a los habitantes de la isla de Balmoral en Sudáfrica, pero en realidad se trata de una operación encubierta para controlar el petróleo y los diamantes. Por segunda vez, en Maximum Conviction vuelve a hacer el papel de mercenario, donde es el jefe táctico de un grupo de mercenarios que realiza operaciones clandestinas, y por tercera vez realiza el mismo rol trabajando para la agencia, que lucha contra el terrorismo islámico y las mafias aliadas en un Buen Hombre, 2014, y en su secuela, Absolution, 2015. En Shadow Man, 2006, es Jack Foster, un ex agente de la CIA que acaba luchando contra otro agente de la CIA que quiere vender el virus MKUltra al mejor postor, sin comentarios. En Vuelo de la Ira, 2007, es John Sands, un piloto de la Fuerza Aérea que le borran químicamente su memoria por el conocimiento que tiene sobre operaciones secretas, pero luego es rehabilitado para recuperar un avión que fue robado por terroristas musulmanes y con el cual piensan lanzar 2 bombas biológicas en Europa y Estados Unidos. En Justicia Urbana 2008 es Simon, un ex agente de la CIA que se venga de los asesinos pandilleros que mataron a su hijo. En Nacido para Matar 2010 es Bobby Samuels, un agente del gobierno que lucha contra el narcotráfico que financia el terrorismo. En Código de Honor 2015 es el coronel Robert Sykes, quien al regresar a su hogar se convierte en un vigilante justiciero que mata a criminales. En Arma Perfecta 2015 es el director de un estado totalitario posapocalíptico que utiliza a los agentes asesinos Gulag 7 para someter a sus enemigos. En realidad, si se eliminase el contexto posapocalíptico de la película, lo que queda es el director de la CIA y los asesinos MKUltra. En Sniper Special Ops 2016 es un sargento de operaciones especiales durante la invasión de Afganistán. En Killing Salazar 2016 es Harrison, un miembro de un equipo de la DEA que escolta a un señor de la droga que es extraditado a Estados Unidos, anticipándose pues a la extradición del Chapo Guzmán a los Estados Unidos. En Contrato para Matar 2017 es John Harmon, un agente de la CIA que sabotea la alianza entre los carteles mexicanos y el terrorismo islámico de Al-Qaeda. En esta película hay una memorable frase propagandística que dice el personaje de Seagal, o sea, no es una guerra de religiones o ideologías, lo hacemos por la seguridad del pueblo estadounidense. En resumidas cuentas, Seagal ha encarnado policías, detectives, militares, mercenarios, agentes de la CIA, la DEA y el Departamento de Defensa, pero también mafiosos como en Ruslan, Venganza de un asesino 2009, narcotraficantes como en Machete 2010, señores del crimen como en La pelea final 2013 o guardaespaldas como en El Protector 2009. En la vida real ha sido guardaespaldas de Sean Connery, el actor, y también el tutor legal y guardaespaldas de la única hija del Lama Panchen, la segunda autoridad espiritual después del Dalai Lama. Después de analizar su filmografía se observa una evidente propaganda militar, la promoción de la cultura de violencia e incluso las simpatías hacia el crimen organizado, pero también hay conceptos relacionados con la tradición budista del monje guerrero, el camino del samurái y el culto hollywoodiense al héroe. Y lo más interesante es que se puede dudar de su talento como actor o de la calidad de varias de sus películas, pero no de sus actividades con la CIA
la mafia e incluso con la policía de inmigración en la frontera entre Estados Unidos y México. De hecho, comparte unas ideas muy similares a su amigo Donald Trump, y no solo eso, las aplica. Buenas noches.